Señores, el obispo diocesano de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalic. Monseñor, muchas gracias por recibirnos en su lugar de trabajo una vez más. Buenas tardes. Un gusto de saludarlo. Muchas gracias por su presencia. Bien. Muchos temas para conversar, Monseñor, ¿no? El documento último de los obispos, donde una vez más muestran toda su preocupación en lo social en la Argentina. Un poco declaraciones de Monseñor Lozano, de la Pastoral Social, preocupado por la precarización del trabajo en la Argentina. Sus palabras de ayer en Santa Rita, otra manifestación de fe maravillosa del pueblo santiagueño, me parece, que también sigue en la línea y en la sintonía, por cierto, con todos los obispos, ¿no? Digo, dentro de toda la problemática en general, ¿hay algo en particular que hoy les esté preocupando a los obispos, a la Iglesia en general? Yo creo que el documento del Bicentenario, ¿no?, que se dio publicidad hace pocos días, no fue aprobado por la plenaria del mes de abril, pero fue un documento que se elaboró durante 2 años, 1 año y medio, una comisión lo ha trabajado, que evidentemente no apunta a ser una radiografía absoluta y total, ¿no es cierto? Hay muchísimos puntos que se podrían haber incluido, pero para no ser tan extenso, se redujo a ciertos puntos. Y se ha propuesto como un instrumento de diálogo, porque quizás esta es una actitud linda, ¿no? Nosotros decimos en el documento, nosotros somos una voz más, no somos la única voz. Y creo que este es un clima que tenemos que nos preocupa como país en este tiempo, y ya venimos de tiempo, ¿no es cierto?, de conflictividades, de desencuentro, ¿no? Cuando hablamos en el documento de lo que nos pasa en el país, de esa situación del país, a raíz, ¿no?, o por la celebración del Bicentenario, ¿no?, ponemos que uno de los males de la casa, de esta casa común, ¿no?, que partimos de la casa de Tucumán, es un poco como el eje, es la figura transversal de todo ese documento, ¿no? Es toda una simbología la casa, ¿no? Construir la casa, vivir la casa, ordenarla, organizar la casa, ¿no? Y por ahí entre las cosas que nos hacen daño o que padecemos para que esta casa no podamos vivir es el desencuentro de los argentinos, ¿no? Y a veces estos climas de crispación, ¿no? El cardenal Bergoglio muchas veces hablaba de esto cuando estaba con nosotros aquí en la Argentina, ¿no? Un clima a veces de crispación en distintas actitudes, en manifestaciones, en actitudes también cotidianas, que nos lleva al desencuentro, ¿no? Y la propuesta, mejor dicho, el documento del Bicentenario, lo decimos en los primeros números, es una propuesta a la sociedad para que dialoguemos, para que conversemos. Nosotros no tenemos toda la verdad, somos conscientes de esto y somos una voz más. Quizás tenemos muchos años, ¿no es cierto?, en este caminar, ¿no?, y con la preocupación de lo que pasa en nuestro país, ¿no? La Iglesia no está para estar metida en la sacristía, como se dice, ¿no? Nos afectan, nos tocan la problemática de la gente. La vamos conociendo a partir de nuestros encuentros, de lo que nos traen las fuerzas pastorales, ya sea sacerdotes, los laicos que están trabajando, nuestro ir en medio de la gente. Escuchamos voces, ¿no?, y rostros, historias, ¿no?, de cosas lindas y también de cosas muy difíciles, ¿no? Pero esta actitud, ¿no?, de proponer un documento para dialogar, ¿no?, para que aportemos en la sociedad todas. Hay otras voces que son tan importantes como la Iglesia, ¿no?, el sector político, el empresarial, el sindical, el mundo educativo, el mundo de la comunicación, el mundo juvenil. Necesitamos como ampliar esta mesa y de escucharnos, ¿no? Y me parece que está bueno esto de tomar el Bicentenario, exacto, porque si miramos para atrás, digamos estos 200 años que casi han pasado desde la independencia, vamos a encontrar siempre fracturas en la sociedad argentina, ¿no? Unitarios y federales, azules y colorados, peronistas antiperonistas, irigoyenistas antiirigoyenistas. O sea, qué bueno que la convocatoria sea: limemos las asperezas, convivamos. Es que con esto no hay que buscar un pensamiento uniforme, que no es correcto, es que tenemos que tener la diversidad, esa expresión de la riqueza también, de historia, de posturas, ¿no? Pero
busquemos juntos, porque la problemática, padecemos problemáticas muy serias y que necesita del encuentro de muchos sectores. Hemos abordado este encuentro de pastoral social, yo lo poco que pude leer, que es un encuentro que se hace anualmente, ¿no?, con dirigentes políticos, empresariales, sindicales, de la comunicación, organizaciones sociales. Siempre fue una mesa de encuentro, de diálogo. Participaron políticos, gente de gobierno que participa también, pero con el ánimo de poder aportar, de escucharnos, de construir, buscar juntos consensos. Y hacer políticas de Estado realmente. Acá hay temas que tienen que ser políticas de Estado, que tengan continuidad más allá del color del gobierno que sea. La política del trabajo. El trabajo no se resuelve en un ciclo. Sabemos que el mundo en este momento está padeciendo una crisis laboral muy grande. El Papa lo dice permanentemente, hablando de los jóvenes en un mundo aún desarrollado, lo vemos en sociedades más desarrolladas, que los jóvenes están sin trabajo. No es una problemática nuestra solamente, pero se necesitan consensos para generar políticas nuevas, para afrontar esto, para ver cómo podemos salir. El tema del medio ambiente, el tema de la pobreza, el tema del narcotráfico y de otros males que tenemos en este momento en la sociedad, la violencia, la discriminación que hay. Necesitamos encontrarnos para escucharnos y para que juntos busquemos salida. Hay temas que son muy complejos y no se resuelven ni en un ciclo de un gobierno, sino tienen que ser políticas de largo alcance. Sí, lamentablemente creo que es uno de los temas, y usted lo marca muy bien, preocupantes en la Argentina. Nos cuesta encontrar políticas de Estado que son las políticas del consenso, como usted dice, de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y decir, no importa quién gobierne, esta es la línea que vamos a seguir. Pensemos únicamente en la educación. Desde la recuperación de la democracia para acá, ¿cuántas veces se ha cambiado el sistema educativo según sea el gobierno? Y tenemos que decir, oye, Edelbando, ¿están mejor nuestros chicos? No, creo que no. ¿Están mejor preparados? Tenemos los resultados de los ingresos a la universidad. Nos pasa en Santiago del Estero y nos pasa en otras universidades del país. ¿Qué nos pasa? Esta es la pregunta que hacer. ¿Hemos equivocado rumbo? Pero también sabemos que reconocer que nos podemos equivocar y hay que desandar el camino. Creo que tenemos que ser humildes. Yo creo que la Iglesia también tiene que ser muchas veces. Nos hemos equivocado en posturas, en actitudes, ¿no es cierto? Y tenemos que desandar el camino. Me parece que eso no nos hace peor, no nos disminuye. No nos disminuye, al contrario, saber reconocer errores y desandar el camino. Si eso en la vida humana lo hacemos permanentemente. ¿Qué familia no se reconstituye sabiendo reconocerse a veces errores que hubo en la relación de la pareja, del matrimonio, en la relación con los hijos? Y a partir de esa capacidad de reconocer que nos hemos equivocado, podemos comenzar un camino nuevo. Pero digo, me parece que vivir en estas actitudes no cambiaría el clima también del país, ¿no? Digo, necesitamos, la Iglesia siempre apostó a un reencuentro, ¿no? Esto, si ustedes lo siguen, las comunicaciones tanto del episcopado o de distintos obispos. Hoy día acabo de ver un titular, el Papa envió un saludo al presidente por el aniversario del 25 de mayo, ¿no es cierto? Y la línea que es la búsqueda del bien común, es la fraternidad, es la reconciliación. Pero con este clima de diálogo, digo, no, tenemos que superar esto de que somos enemigos, ¿no? De que yo soy monopolio de la verdad, como no sabiendo ver lo bueno que ha hecho la otra persona, porque las políticas estables implican esto, saber reconocer que un gobierno puede hacer muchas cosas muy buenas y las cosas buenas hay que seguir para adelante y corregir los errores. Monseñor, usted nombraba algunos obispos, yo leía hoy declaraciones de Monseñor Lozano, creo que es el titular de la Pastoral Social, y aborda un tema que me parece la Iglesia no siempre lo ha abordado, o sea, siempre se ha preocupado por la pobreza, siempre se ha preocupado por la falta de trabajo, pero pocas veces por el trabajo informal que hay en la Argentina. ¿Usted sigue en esa línea de pensamiento, supongo? Por supuesto, esto lo vemos permanentemente. 40%. Salgamos a la calle, los manteros, la gente, en nuestro Santiago del Estero, los que están haciendo la tortilla en las esquinas y tantas cosas, eso no es un trabajo precarizado, esto es una realidad nuestra, no nació hoy. Yo salgo por distintos lugares de nuestro Santiago, de la banda, del interior, vemos gente
que por un lado es bueno porque se gana el peso, se gana el pan, ¿no es cierto?, con ese esfuerzo, pero eso es un trabajo precarizado, evidentemente. ¿Cuáles son lo social, ¿no es cierto?, la salud, la educación, la pensión, la jubilación? ¿Qué van a alcanzar de esos trabajos? Evidentemente, si el Estado no asiste, sabemos que nos esperan tiempos difíciles, ¿no es cierto?, como tiene nuestra gente. Pero digo, esta tarea, este tema estaba ya, y hoy quizás se ha agudizado por estos aumentos, estos ajustes, esta falta de generación de trabajo, ¿no es cierto?, o el incentivo para generar trabajo, ¿no? El Estado da respuestas, y debe dar respuestas, me parece, a situaciones muy vulnerables, pero sabemos que no todo lo puede hacer el Estado. Sabemos que no todo puede hacer el Estado. Nosotros, en sociedades donde estamos tan dependientes, ¿no es cierto?, ¿no? Nuestras sociedades son muy dependientes de los poderes centrales. Necesitamos también avanzar en políticas de generación de trabajo productivo, ¿no? Incentivar esto que se está declamando de afianzar las economías regionales, ¿no? Ahora, usted nombraba como precarización, digamos, del trabajo a esta gente que de alguna manera son cuentapropistas. Cuentapropistas. Ahora, hay de pronto también trabajadores que no son cuentapropistas, que dependen de un patrón, por llamarlo de alguna manera, y que tampoco están con todas las de la ley, ¿no?, que no gozan de ningún beneficio. El trabajo negro. El trabajo en negro. El trabajo negro. Y hay un montón de sectores, me parece, que no se cumplen con la legislación laboral, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es una preocupación. ¿Es una preocupación nueva en la Iglesia? No, ¿O ya viene? No. Entonces yo digo, si ustedes vienen un poco documentos de la doctrina social, van a descubrir que hay una preocupación permanente en el cumplimiento de las leyes laborales, en el cumplimiento. Quizás, bueno, hoy día se sienta más esta dificultad, ¿no?, esta crisis, pero la preocupación, esta cuestión social, y dentro de la cuestión social el trabajo, evidentemente es uno de los puntos clave, ¿no es cierto?, para la dignidad de la persona, ¿no?, el desarrollo, la protección de las personas, y que el cumplimiento de la legislación laboral, esto es una prédica constante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos grandes maestros, Papa Juan Pablo II, en sus documentos sociales, que fue muy claro en sus orientaciones, el mismo Benedicto y el Papa Francisco, bueno, permanentemente diciéndonos sobre estos temas, ¿no? Digo, hay una continuidad, ¿no?, para que las sociedades y las comunidades aborden esta temática, ¿no?, esta precarización del trabajo, ¿no?, estos contratos contratos a veces tan temporales que dan mucha inseguridad en la gente, evidentemente. Digo, hay mucha gente que dice, mañana por ahí no tengo trabajo, a mí por ahí me sacan el trabajo. Digo, esto es un tema, el mundo empresario me parece que también está incluido, ¿no es cierto?, en este desafío, ¿no? Pero digo, la preocupación por el trabajo, y el trabajo digno, el trabajo que se cumplan las leyes sociales, es una constante en la Iglesia. Es como un debate eso que hay hoy en la política argentina, ¿no? Sí, a tal punto que hubo una ley, se la vetó a la ley. Digo, ustedes como Iglesia son muchas veces receptores de la preocupación de la gente. No muchas veces, casi siempre. Sí. Ahora, digo, ustedes advierten dentro de este debate que hay, de que hay una suerte de sensación de temor en la gente de que pueda perder el trabajo. Y yo creo que hay sociedades que sí, que se percibe esto. No tengo yo la estadística, no, claro. Pero digo, el temor en la gente está, ¿no es cierto? El temor en la gente está, la inseguridad, ¿no? Es como vivir al día, por un lado, ¿no? Pero hay temor más cuando son estos trabajos tan precarizados, ¿no? Saben de que pueden quedarse muy pronto sin trabajo, y esto crea angustia en la gente que está viviendo a veces de ese pobre, de un trabajo mal remunerado también, ¿no es cierto?, porque esto es una realidad, ¿no es cierto? Esto provoca angustia y desazón en la gente, y falta de esperanza también. Nosotros somos receptores de esto, ¿no?, y apostamos, ¿no?, realmente a que esto se tenga en cuenta, que, bueno, justamente que se busquen consenso, ¿no?, para generar este trabajo, para darle seguridad, ¿no?, al trabajador, ¿no?, que lo merece, que es justo, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchas situaciones de injusticia laboral en distintos ámbitos, ¿no?
y a veces somos receptores, evidentemente, de esto. La pastoral social que ustedes mencionan, permanentemente está recibiendo distintos sectores. Ahora, ya desde el gobierno anterior, los analistas políticos, los economistas, decían que antes sinónimo de pobreza era no tener trabajo, pero que hoy en la Argentina, aún teniendo trabajo, se es pobre, porque no se alcanzan con los sueldos que hay a cubrir las necesidades básicas de una familia. Así es. ¿Ustedes ven lo mismo? Sabemos que todo la inflación, por ejemplo, reordenamiento de la economía evidentemente trajo en este momento desajustes muy grandes y los sectores más pobres de trabajadores están sufriendo esto. ¿Y han visto aumentar la pobreza? Y seguramente hay sectores más pobres. Yo estoy recorriendo la provincia también, estuve en estos días y a veces me encuentro en las celebraciones religiosas con algún funcionario o intendentes y perciben esta necesidad de acercamiento de gente a buscar los bienes esenciales. Esto se percibe en nuestra sociedad en este momento. Lo vivimos en Santiago y se vive en el país en este momento. Por eso la Iglesia está muy atenta a eso, tenemos que estar muy cerquita de la gente y llevar nuestras voces o acompañar nuestras voces a estos reclamos o a estas necesidades, ¿no? Sabemos de que de repente los ajustes que hubo han golpeado fuertemente en toda la población y especialmente los que menos tienen. Sabemos que la inflación pega mucho más fuerte en los pobres, ¿no es cierto? Es el gran impuesto de los pobres, es la inflación, ¿no es cierto? Venimos, ¿no?, de mucho tiempo de inflación, hoy se ha disparado más todavía, no para todavía, ¿no? Yo les comentaba, ¿no?, el tema de aquí es básico, el alimento de la gente. Y no nos olvidemos que desde el mes de noviembre se vienen moviendo los precios. Esto no empezó hace un mes, 2 meses. Quizás ahora se ha agudizado por los aumentos de los servicios, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que desde el mes de noviembre hubo un movimiento en los alimentos muy fuerte, que es lo que primero siente nuestra gente. Y esto no se ha parado. La comida. La comida, que es lo esencial. Es lo esencial, digo. Y esto ya lo venimos sufriendo y sabemos que hay, así como hubo sectores que han tenido un aumento en sus sueldos y que no se alcanza hoy día, hay sectores que no han tenido aumentos en sus sueldos porque las paritarias no se han cerrado todavía. Entonces, y las que se cerraron todavía no han replicado. No se han homologado y compañía, digo, hay gente que como los estados provinciales dieron aumentos en distintos sectores. Pero hay muchos gremios que están todavía debatiendo las paritarias y no han llegado al final de las paritarias hasta que se homologuen. Usted quiere decir que están corriendo con 5, 6, 7 meses de retraso. Mientras tanto los aumentos fueron feroces. Lo mismo pasa con los jubilados, por ejemplo, que es otra de las clases más desprotegidas que tenemos en la Argentina, ¿no? Exactamente. Yo digo, pero la voz de la Iglesia, nosotros sinceramente en estas cosas podemos llegar a gobiernos a distintos ámbitos para decir este tipo de cosas. ¿Y la Iglesia tiene autoridad para eso? Yo no sé, somos una voz, pero queremos ser una voz que queremos recoger un poco lo que pasa en aquellos que a veces no pueden ser escuchados, ¿no? Que es ser voz de los que no tienen voz. Sabemos que hay ciertos sectores que no llegan a tener su voz, son los que no tienen peso quizás en la sociedad o porque se los han ninguneado, porque no aparecen a veces en la escena, pero digo, queremos ser la voz de aquellos que son lo más débiles, ¿no? Los enfermos, los abuelos, la niñez a veces abandonada, ¿no es cierto? Los sectores más postergados. Y eso queremos escucharlo mucho y llevar, ¿no es cierto?, nuestra voz. Y lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestro deber. Monseñor, usted tiene una relación estrecha con el Papa Francisco, diría que de amistad. Han trabajado juntos mucho tiempo. Muchos años juntos. Es decir, hoy le duele, le molesta las críticas que se levantan contra el Papa por lo que algunos entienden una injerencia indebida en el proceso político argentino. Yo por verdad que desconozco si él tiene la animosidad de meterse en nuestros procesos. Yo no tengo la relación directa con él.
Segundo, yo digo, estos gestos que a veces son tan cuestionados del Papa, ¿no? ¿Cierto? El rosario que le envió a Milagros Salas, este encuentro que va a tener pronto con Eve Bonafini, ese encuentro que tuvo con muy frío con el presidente. Yo creo que hay que poner en un contexto esto. ¿Qué predica el Papa? ¿Cuáles son los gestos del Papa? Es encontrarse con posiciones y con gente adversa, ¿no es cierto? Hoy leímos una noticia en el diario que después de 10 o 15 años ha recibido un líder musulmán sunita. Sí. ¿Cuál es la finalidad del Papa? Es la búsqueda del bien común, es la paz, es la reconciliación. Yo creo que el Papa está más allá de estas cosas. Y estos son gestos, hay que ponerse en el contexto de su papado, me parece. Digo, nuestras interpretaciones a veces son muy mezquinas, ¿no? Y queremos que detrás de cada gesto el Papa vea una intencionalidad política, que yo creo que no la tiene. Creo que él es pastor, por sobre todas las cosas. Estamos en el año de la misericordia. Si hoy de repente, o va a recibir estos días a Eve Bonafini, que en su momento lo pudo haber ofendido, esto es un gesto de misericordia. Si no predicamos y no hacemos. Yo miro desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Si esta señora en su momento lo ofendió a él como persona, o lo que lo representaba, y hoy tiene este gesto de grandeza, eso es lo que haría Jesús, ¿no es cierto? Que muchos dicen que así como no olvidó a su San Lorenzo querido, sí, y sigue haciendo barra desde el Vaticano por San Lorenzo, lo va a hacer. Y lo va a seguir haciendo. Lo va a hacer, que se tiene que otros dicen que tampoco olvida su pertenencia peronista, por ejemplo, ¿no? Nosotros nunca nos hemos puesto a conversar. Puede ser que lo tenga, digo, no conozco toda su intimidad en este sentido, pero digo, me parece que en este momento hay que juzgarlo por las actitudes, y creo que me parece que nos está dando gestos de reconciliación que necesita nuestra sociedad. Esto de que necesitamos consenso, necesitamos seguir buscando lugares para encontrarnos, porque el encuentro también supera enemistades y confrontaciones y equivocaciones. Yo lo miro desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces las interpretaciones que podamos hacer. El Papa San Juan Pablo II lo fue a ver a aquel que atentó contra su vida. Sí. Fue él a la cárcel. Que el Papa Francisco le envíe un rosario a Milagros Salas. No lo veo, no. Digo, es una actitud muy evangélica, muy en la línea de la misericordia. Con esto no quiere decir. En el caso de la justicia deben haciendo su trabajo, pero son gestos que lo hace permanentemente, ¿no es cierto? Estando en la Santa Sede o cuando se va a los países, ¿no es cierto? El encontrarse con los presos, con los enfermos, con los migrantes, con los refugiados. Esta es una permanencia del Papa. Digo, hay que ponerlo en ese contexto, este tipo de cosas. Uno lo mire desde Argentina, claro, porque es de aquí, pero no creo que sea la animosidad de influenciar, al contrario, creo que está buscando un poco la reconciliación. Y usted que habló de la corrupción, digamos, ¿cómo mira la Iglesia esto que está pasando, el accionar de la justicia, donde unos dicen que la justicia está actuando, otros dicen no, son actos de venganza? ¿Cómo la Iglesia, qué mirada tiene sobre esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahora? Porque esto es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno probablemente, y es un fenómeno. Nosotros en el documento decimos el tema de la corrupción es un tema de conversación cotidiana en nuestra sociedad, en todos los ámbitos, ¿cierto? Y es una aspiración. La gente necesita signos, ¿no?, de que la justicia actúe, y nosotros creo que la democracia es el mejor sistema, ¿no? Esta democracia republicana, ¿no?, de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, que trabajen con independencia, ¿no es cierto? Esta es nuestra postura, ¿no es cierto? Y lo que pretendemos, no que haya una agenda política detrás de esto, que trabajen realmente los jueces lo que tienen que hacer. Si están trabajando en ese línea, pero que sigan adelante, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar en esto. Si esto ayuda a sanear, me parece, hay que dejar que trabajen el Poder Judicial, pero sin presiones, sin las agendas políticas
o de influencias. Creo que quieren trabajar con mucha libertad. Y la sociedad está necesitando señales muy fuertes en este sentido. Si no, hay un descremento muy grande hacia la dirigencia. Sí, tanto que algunos analistas políticos observan que este movimiento de la justicia es más que hoy una presión política, es una presión social, ¿no? La gente reclama justicia. Yo creo que la gente está necesitando siglos de justicia, en todos los ámbitos, ¿cierto? De la corrupción. Y a veces, ¿cuál es la expresión? La paga el más pobre. El pobre la paga. Hay otros que están más amparados, por ahí pueden tener otros caminos, pero digo, creo que la sociedad necesita signos claros, ¿no es cierto? Esto no es venganza, no tiene que ser venganza. Acá hay que transparentar actitudes y necesitamos un examen para toda la dirigencia, y nos incluimos nosotros también, ¿no es cierto? La dirigencia política, empresarial, sindical, saber, ponerse a veces en banquillo, ¿no? Y con mucha ecuanimidad, que sean juzgados, ¿no es cierto? Y aquel que se ha equivocado, aquel que ha errado, bueno, la justicia tiene que actuar necesariamente. Sí, porque a mí me da mucha pena cuando veo que los sectores políticos es como que se tiraran con corruptos. Es decir, vos tenés este corrupto y automática viene, sí, pero y vos este otro corrupto. O sea, digo, parece que es una guerra de corruptos. Y qué pena me da como ciudadano argentino, ¿no? La corrupción yo siempre digo, la corrupción es más vieja. Con Adán y Eva apareció la corrupción. O con la creación de la corrupción. Está prácticamente comienza. Pero se ve, evidentemente, tenemos sistemas, ¿no es cierto?, en muchos lugares, ¿no? La corrupción ha avanzado mucho, ¿no? Y el sentido de la gente es que necesitamos transparentar esto, necesitamos discurrir la verdad, ¿no? Y que la justicia realmente actúe, ¿no? Y si no, seguimos en un descreimiento hacia la dirigencia, ¿no es cierto? Nuestra gente muchas veces nos descree como dirigentes sociales porque damos nuestras actitudes, nuestros estilos de vida. Hoy día yo creo que hoy no nos podemos dar el lujo, cuando hay tanta gente que está viviendo en la pobreza, vivir, como digo, tirando manteca al techo. Tenemos que dar signos claros de austeridad y de sobriedad en todos los actos, como iglesia y como sociedad. No podemos estar gastando en cosas cuando sabemos que nuestros hospitales no están lo esencial, cuando nuestra gente no tiene para llegar hasta final de mes, cuando están en los sectores desfavorecidos y que están pobres. Tenemos que dar gestos y la gente nos va a juzgar por los gestos que tengamos, ¿no? Qué buen pedido ese. Honestidad, transparencia, sobriedad, esta es la obra. Y yo creo que hay un gran mensaje en este momento. Creo que es en estas horas de crisis y de que hay tanta gente que está desfavorecida, hay una responsabilidad social de aquellos que tuvieron la posibilidad de ascender y que están bien. Tienen que tener una mirada solidaria hacia ellos que están mal. Dentro de poco vamos a tener la colecta anual de Cáritas, que es un granito de arena para ayudar a paliar algunas necesidades, ¿no es cierto? Yo creo que es un gran momento para decir, si yo estoy mejor, por distintos motivos estoy mejor, tengo que ser solidario con aquellos que están mal. Monseñor, no quisiera terminar esta entrevista sin hablar un poquito de Santiago del Estero. Me gustaría que me cuente cómo está trabajando la pastoral en Santiago, cuáles son las principales líneas que usted ha trazado para nuestra provincia, para nuestra diócesis. Yo vengo, heredando de un camino, ¿no? Yo soy consciente que conmigo no comenzó la diócesis y yo soy un eslabón en este camino, soy consciente de esto y respetuoso con tantas cosas lindas y cosas que hay que corregir. Pero bueno, en lo pastoral seguimos en la línea de acercarnos a las periferias, ¿no es cierto? Que salgamos al encuentro de la gente, esto es un poco lo que nos marca Aparecida, el Papa Francisco, ¿no es cierto? En esa línea seguir trabajando, insertarnos allí donde están las grandes problemáticas, con sentido misionero, con mucho sentido social, promoviendo la participación del laicado, ¿no? Y esto coincidimos con la sociedad civil, pasar de habitantes a ciudadanos. El habitante es alguien que vive, disfruta y siempre espera de que otro, el ciudadano es aquel que se implica en las problemáticas y en la solución de las problemáticas.
En este sentido la Iglesia quiere apostar fuertemente a los laicos, ¿no? Digo, creo que es un momento muy especial. El Papa lo está diciendo últimamente muy fuerte, ¿no es cierto?, promover nuestros laicos. Nosotros tenemos mucha gente en distintas instituciones y este es un poco el camino que nos hemos trazado también con esta propuesta nueva de hacer una escuela de ministerios y servicios, ¿no?, para que la participación laical sea fuerte, no solamente en la Iglesia, sino en su sociedad, en su barriada, en sus ámbitos, ¿cierto?, que haya una participación de los laicos, animados por los valores evangélicos, pero viviendo en su barriada, en el club, abordando, o en otros ámbitos, abordando estas problemáticas. Esta es la línea un poco de la Iglesia. Yo a un trabajador le preguntaría, ¿te alcanza para llegar a fin de mes? A ustedes tengo que preguntar, en una diócesis tan amplia, tan grande, ¿le alcanzan los curas para cubrirla? No, estamos padeciendo mucho, ausencia, ¿no? Hay tantos reclamos de la gente. A mí me da mucha alegría ir a esos lugares que a veces el reclamo es siempre el mismo. ¿Cuánto nos van a dar un cura? O se alegran con la presencia, digo, nos faltan sacerdotes, evidentemente. Pero junto con esto que tenemos que trabajar, la falta de sacerdotes, y a mí muchas veces yo le pido, recen para que sus curas sean buenos, seamos buenos y respondamos a las necesidades y a ser buenos pastores. También está la otra parte. Los laicos tienen que ser en sus comunidades animadores, son los brazos de la presencia de Jesús en sus comunidades y tienen muchos valores. El bautismo los ha hecho discípulos y misioneros, entonces tienen que tener estos valores y nosotros tenemos que acompañarlos para que asuman responsabilidades. Tenemos cosas muy lindas en la ciudad, en Santiago del Estero. Los jóvenes quieren participar y esto es muy lindo, tenemos que aprovechar. En las convocatorias que hay, si ustedes las van viendo, siempre hay presencia juvenil, no hay una indiferencia de los jóvenes. Cuando hay propuestas hay jóvenes y los tenemos que acompañar, ¿no es cierto? Esto es nuestra esperanza, trabajar con los jóvenes, ¿no? Ahora, usted hablaba de la necesidad de sacerdotes. Sí. Hubo un periodo en la Iglesia, digamos, donde vivimos una fuerte crisis de vocación sacerdotal. ¿Es como que se va recuperando eso? ¿Va recobrando el joven esa vocación, ese llamado de Cristo? No, estamos ahí, estamos a mitad de camino. Estamos a mitad de camino. Gracias a Dios, en nuestro seminario hay en este momento 10, 12 jóvenes en distintas etapas, pero son pocos para las necesidades. Y hay ciertos jóvenes, bueno, están descubriendo este camino, ¿no? De aquel que entra en el seminario no quiere decir que va a ser cura. Claro. Hay que esperar, ¿no es cierto? Hay que acompañar ese proceso con serenidad, con profundidad, para que realmente el joven descubra, ¿no? Porque la elección de la vocación es totalmente personal, ¿no es cierto? Acá no hay ningún tipo de influencia. Tenemos que apostar a la libertad de las personas y que realmente se decidan con conciencia. Pero necesitamos seguir trabajando y los jóvenes, así como nos pasa con las vocaciones sacerdotales, pasa con las vocaciones al matrimonio. La crisis es generalizada, es una crisis por un lado. Una de las cosas es vivimos en tiempos de provisoriedad, como dice el Papa Francisco. ¿Falta de compromiso? Son convenios transitorios. Aún en estas vocaciones de vida que son el para siempre, cuesta mucho hoy entenderlo a nuestros jóvenes. Hoy parece que el joven ha preferido el término pareja que el término matrimonio. Sí. Yo conversaba con el director del registro civil y me hablaba de la enorme caída que tiene de solicitudes de matrimonio. Él me decía, tengo mucho más pedidos de divorcio que de matrimonio. Así es. Es decir, ¿y usted por qué cree que pasa eso, monseñor? Y esto es un tema, un tema lindo para conversarlo largamente. La exhortación del Papa Francisco ahora, después de los 2 sínodos, ¿no? Fue un tema que se ve que lo tenían. Esto no es nuestro, Argentina solamente, esto es mundial, esto es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Y nos da una exhortación muy hermosa que es un poco ese recorrido de toda la etapa del amor matrimonial, del amor de pareja, ¿no es cierto? Desde el noviazgo hasta el final de la vida, ¿no? Y entonces la propuesta es un poco ayudar a los jóvenes a descubrir lo hermoso de esta vocación, ¿no es cierto? Ese es el tema, pero viven en la sociedad donde el ambiente en que se vive son de provisionalidad, ¿no? Hay un cierto temor a compromisos permanentes.
Un compromiso. Y uno a veces no sabe qué palabras utilizar para transmitirle lo otro, el valor del compromiso, ¿no? Y hay muchos jóvenes que vienen de familias muy buenas, Sí, sí. testimonios de padres que se querían mucho, que se quieren mucho, la lucharon juntos, ¿eh? Pero por ahí los jóvenes les esquivan a un compromiso de esto. Pero hay que acompañar a los jóvenes, ¿no? Hay que acompañar a descubrir. Aún ese joven es el que quiere trabajar en la iglesia también, como usted me dice. Por supuesto que sí. No podemos, hoy día no podemos discriminar a nadie, absolutamente a nadie. Hay que hacer camino con ellos, ¿no es cierto? Para que en su vida descubran el camino. Y ojalá que descubran la riqueza de un sacramento como es el matrimonio. Pero es una tarea nuestra, los sacerdotes, las fuerzas eclesiales, del testimonio, ¿no? Del acompañamiento. Monseñor, le agradezco muchísimo que nos haya recibido una vez más aquí en su casa, ¿no? Ha sido un placer, como siempre, Muchas gracias. Ya que conversar estamos con tan usted. cerquita de esta fiesta de la patria, ¿no? Celebrémosla. Dios nos ha regalado una patria hermosa, ¿no? Tenemos riquísimas tradiciones, ¿no? Yo no dejo de sorprenderme permanentemente qué capacidad de celebración que tiene nuestro pueblo, aún en medio de las pobrezas. Nuestro pueblo sigue celebrando. Y las festividades religiosas, yo estuve con el Señor de la Paciencia allí en los telares, era un mundo de gente, un mundo de gente. Y la vez pasada en Madrid, no pude estar en el Señor Hallado, que estaba acá en el departamento Río Hondo, ¿no? No puede estar, pero también es un montón de gente allá en Santa Rita. Santa Rita. Tenemos hay cosas muy bonitas, ¿no es cierto? Y ahí está las generaciones, niños, jóvenes, grandes, participan en celebraciones, pero yo digo que apostemos también a celebrar juntos esta fiesta de la patria, a saber reconocer estas tradiciones hermosas que hemos recibido, mantengámosla con gallardía, ¿no? Sintámonos bendecidos por Dios, por esa tierra que tenemos que cuidar mucho para que todos tengan la posibilidad de vivir con mayor dignidad, ¿no es cierto? Y ojalá que creemos este espíritu, ¿no? de encontrarnos, ¿no? Para buscar salir a grandes problemas, ¿no es cierto? Yo digo, este es mi deseo para esta fiesta de la patria, ¿no? Estamos muy cerquita del bicentenario de la independencia, que será en julio, ¿no? Pero estamos en este tiempo preparando esa celebración, que realmente nos dé mucha alegría de pertenecer, de vivir en esta tierra, pertenecer a este pueblo con tantas tradiciones, con una rica cultura, ¿no? Que la vivamos y la cultivemos entre nosotros. Gracias, Monseñor. Gracias a ustedes. Comentábamos con todo el equipo, porque es mucha gente la que viene para trabajar detrás de cámaras, comentábamos que nos impacta siempre que venimos el silencio y la paz que uno siente en esta casa, ¿no? Ojalá que se la podamos transmitir a todos los que nos están viendo en este momento. No parece el centro de Santiago del Estero. No, parece una cosa diferente. Gracias, Monseñor. Un placer realmente. Muchas gracias. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos todos los martes aquí en Libertad de Opinión. En 7 días volvemos. Hasta el próximo martes. Muchas gracias.